El tema que voy a tratar se llama que las cenizas estorban, que las cenizas obstruyen el futuro. ¿Cómo se llama? Las cenizas obstruyen el futuro. Y aquí yo me recuerdo de un hombre llamado Job, que ustedes han oído hablar muy bien, que era un varón allí en Oriente, recto, temeroso de Dios, apartado de mal. Tenía una hacienda muy grande, como de unas 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Por qué hablo de él? Porque es un hombre que de pronto, siendo recto, intachable, temeroso de Dios, solo podría esperar lo mejor para su vida, solo podría esperar lo mejor para su familia, pero a veces a personas buenas les suceden cosas malas, ¿verdad? A alguno de ustedes ha tenido tiempo difícil, hace su mano. Ha pasado pruebas, dificultades, no tenga la arriba, yo quiero ver si el mensaje, si no cambiamos de mensaje, pues, no, sí. Hemos pasado por ahí, ¿verdad? Hemos pasado por momentos de desafíos, como le pasó a Job, que dice en Job capítulo 1, versículo 13, que un día aconteció que sus hijos comían y bebían. Job capítulo 1, veo que muchos cargan sus Biblias, lo dije muy rápido tal vez. Job capítulo 1, versículo 13 en adelante. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó a las ovejas y a los pastores los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y solamente escapó para traerle la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Qué hizo Job? Se levantó, que es un símbolo, una actitud de madurez espiritual. Rasgó su manto, significa aflicción para el pueblo oriental. Rasuró su cabeza, y el cabello es siempre visto en la Biblia como la gloria de una persona, una expresión de valor. Por consiguiente, raparse la cabeza un hombre en el oriente es símbolo de la pérdida de su gloria, símbolo de la pérdida de la presencia divina, y acabarse toda posibilidad o fuerza. Pero no solamente se rapó la cabeza, sino que se postró en tierra. Y cuando se postra en tierra, en la antigüedad, es la expresión más sincera de obediencia y sumisión a Dios creador. ¿Qué hizo postrado ahí en tierra? Adoró. ¿Qué hizo?
Y cuando yo adoro a Dios, cuando yo alabo a Dios, cuando yo glorifico a Dios por una situación que me ha pasado, ¿qué estoy diciendo? Señor, me acepto, me acojo, me someto a tu santa voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos decimos amén cuando nos pasa algo que no nos gusta? Es reconocer que Él es el autor y consumador de la vida. Es reconocer que nosotros somos su imagen y semejanza. Es reconocer que en las manos de Él está la vida y la muerte. Es reconocer que Él es principio y fin de todas las cosas. Y la manera como yo enfrente las situaciones es como aumenta la creatividad o la fe. Dijo el salmista, aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. ¿Cómo dijo el salmista? Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. ¿Usted ha pasado momentos en que como que duda si Dios está con usted? ¿Ha pasado momentos en como que se rasca la cabeza y no es porque tiene animalitos, sino porque es uno de los estados del sistema nervioso que comienza a afectar por esa parte cuando hay emociones, sobre todo que sobresaltan en la parte del cerebro, y entonces viene una rasquilla? ¿Cuántas personas se rascan la cabeza con un problema? Es una actitud normal. Entonces, ante las situaciones difíciles, ante los momentos difíciles, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Levantarme, alabar a Dios, glorificar a Dios y decirle, Señor, todo está en tu control. Se ha salido de mi control, pero ahora está en tu control. Dale un aplauso al Señor por eso. Amén. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4 y versículo 6, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a repetir, hágase tu voluntad. Amén. Pero cuando se hace la voluntad de Dios en contravía de nuestra voluntad, a veces como que entramos en conflicto, como que se presenta un choque y entonces quedamos como que no sabemos qué está pasando. Si yo soy bueno y tengo un Dios bueno, ¿por qué me pasan cosas malas? Y así estaba Job en el capítulo 2 de Job, en el versículo 8. Ojalá usted lo pueda encontrar en Job 2:8. Dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ¿qué? ¿Estaba sentado en medio de qué? Cuando dice que estaba sentado en medio de cenizas, estaba sentado en medio de recuerdos. Porque dice por ahí, sobre todo los enamorados, que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y es la verdad. Para que haya un buen fuego, se necesita un buen leño. ¿Cuánto a ustedes les gusta el sancocho en el río?
A ninguno le gusta. Bueno, entonces no vamos a hacer sancocho. Ah, a ver, ¿cuánto le gusta el sancocho? Ahora sí, y en el río. ¿Y qué necesitamos para hacer ese sancocho? Ah, leña, aparte de que llevamos la carne, llevamos la papa, la yuca y todas esas cosas, necesitamos leña. Pero necesitamos leña buena o leña mala. Porque la leña buena queda buen fuego. Pero cuando la leña se quema, ¿qué queda? ¿Qué quedan? Cenizas. Ahora, transportémonos al momento que estaban viviendo Job. Era un hombre de mucho reconocimiento, de mucho poder, de mucha autoridad, de mucha riqueza. Le ponían mesa en la plaza pública, silla, para que él se sentara. Cuando pasaba por el lado de los jóvenes ponían sus manos sobre la boca para no proferir palabra, pero de repente lo encontramos tirado, abandonado, con elefantiasis, sin hijos, sin riqueza, sin esposa, sin esperanza. No, tenía mucha esperanza, porque él sabía que si Dios le había dado, Dios le había quitado. Una mala información, Dios no quita, Dios guarda. ¿Qué dije? Diga, Dios no quita. ¿Dios qué hace? Y cuando usted le da un juguete a un niño y el niño comienza a maltratarlo o a darle un mal uso, ¿qué hace usted? ¿Se lo quita o se lo guarda? Se lo guarda. Entonces, ¿qué hizo Dios con Job? Le guardó, pero Job pensó que le había quitado. Al final va a entender por qué. Entonces, ¿qué pasa? Las cenizas interrumpen que se pongan leños nuevos. Y si yo estoy haciendo un asado, yo estoy haciendo un sancocho bien bueno y soplo las cenizas, las esparzo, ¿a dónde van a caer esas cenizas? A la olla, a la carne, al asado. Por eso las cenizas hay que tratarlas con cuidado. Y cuando hablamos de las cenizas, que son recuerdos pasados, que tú eras, que tú tenías, que en la finca, que en la hacienda, que en la empresa, que el noviazgo, que el esposo, que la esposa, que los hijos, cuántas cosas de pronto han sucedido en nuestras vidas que eran y que ya no son. Entonces eso nos puede hacer perder la esperanza, el gozo, la paz, hasta el deseo de vivir, porque eso a veces las situaciones adversas traen desesperanza, traen desestabilidad emocional y destrucción del sistema nervioso y puede perder usted su salud. Sabe que hoy en día hay una enfermedad que está atacando al mundo que se llama el estrés, porque hay malas noticias, porque ya no se puede creer en nadie, ni en los políticos, ni en familiares, ni en los bancos, ni en el deporte, bueno, en la farándula menos. Entonces se cae, el mundo está debatiéndose en un tiempo de muchas ansiedades, de muchos afanes, falsas doctrinas, falsas filosofías, situaciones de tragedia, que a un joven se le ocurrió levantarse, utilizar una carabina, matar 17, 18 personas, que otro por allá se le ocurrió envenenar a otros, que otro por allá en fin. Pero ¿será que Dios no está? Dios sí está, y Dios es presente, y Dios es actualidad, y Dios sigue siendo el principio, y Dios sigue siendo el final. Pero la pregunta, ¿por qué Dios lo permite? Y Dios lo permite porque a veces necesita formarnos, capacitarnos, habilitarnos
para poder disfrutar más de su gloria. Necesitamos no solamente tener conocimiento, sino que necesitamos también tener experiencia. La experiencia y el conocimiento se convierten en sabiduría. La sabiduría nos ayuda a que nosotros entendamos más lo que es la palabra de Dios, lo que significa cada versículo, la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Cuántos leen la Biblia cada 15 días? Digan amén. Todos los días, ¿cuántos la leen? Amén. Aunque sea un versículo, 2 versículos, pero no leerlos por leerlos, sino es como dice el salmista en el Salmo 1, versículo 2, dice, sino que su deleite está en la ley de Jehová, y en ella medita de día y de noche, y entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua corriente, de agua dulce, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos quieren ser prósperos? ¿Quieren ser prósperos? El hombre en cenizas, o sea, el hombre que vive del pasado, o sea, la persona que se la pasa recordando que yo era, que yo tenía, ay, que me quitaron, que me sacaron, que me corrieron. La persona que se la pasa en esa situación no va a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a cambio de ponerle leños nuevos a su fogón, le mantiene las cenizas. Y alguien escribió esto: las personas bellas son aquellas que han conocido las derrotas, el sufrimiento, han tenido luchas, han tenido pérdidas, pero no han perdido la confianza en Dios. Le damos un aplauso al Señor. Dele bien fuerte ese aplauso a ese Dios. Aleluya. Las personas bellas, ¿cuántas personas bellas hay aquí? Son las que han conocido las derrotas, el sufrimiento, han tenido luchas, han tenido pérdidas, pero no han perdido la confianza en Dios. El hombre en cenizas alcanza sabiduría única y exclusivamente a través de la palabra de Dios, pues no permite que el pasado lo congele, no permite que el pasado lo maltrate, no se detiene en el pasado, no medita en el pasado. Y la Biblia nos recomienda eso. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 8, qué interesante que podamos encontrar Filipenses 4, 8, y que podamos leerlo, meditarlo, degustarlo. Y voy a decirles algo, hacer como las vacas. ¿Cómo hacen las vacas? ¿Ah? Tragan y después ¿qué hacen? Devuelven. ¿Para qué? Para rumiar. Y la palabra hay que rumiarla. Entonces, el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 8, decía y dejó escrito por inspiración del Espíritu Santo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí entendimos ese versículo? Amén. No tenemos que estar en el pasado, tenemos que estar en el presente, proyectándonos al futuro. Si regresamos, o mejor leemos en Levíticos capítulo 6,
versículo 10, la Biblia nos habla de qué hacer con las cenizas. Levítico 6, 10. Dice, el sacerdote, vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Hace la mano. ¿Cuántos sacerdotes? Hace la mano. Si yo soy templo del Espíritu Santo, ¿quién es el sacerdote de mi vida? ¿Ah? Yo soy el sacerdote. Entonces, para mí se me está dando esta instrucción sobre mi altar. Vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y la echará ¿a dónde? ¿A dónde la pondrá? A un lugar. Hay que tener respeto, cuidado con las cenizas. Cuando ustedes miran la iglesia de Fe y Esperanza, aquí hubo un comienzo con unos pastores. Hubo un comienzo, pero hay una continuación. No es que esparcimos el recuerdo, sino que lo colocamos en un lugar de mucho cuidado. Y el que confía en Dios, cree en Dios y cree que todas las cosas le ayudan a bien, aprende a manejar las cenizas del pasado y aprende a buscar los leños del presente. ¿Me hice entender? ¿Me hice entender? Siempre tenemos que estar buscando leños nuevos. Tenemos que activarnos en las cosas nuevas que están viniendo, que están aconteciendo. Tenemos que estar nosotros siendo innovadores. Tenemos que ser cabeza, no cola. Tenemos que estar manejando, dirigiendo, gobernando bajo la luz de la palabra de Dios. ¿Está bien claro? En el año 1991, yo fui secuestrado en Cúcuta. Había muchas organizaciones guerrilleras en ese entonces y una de esas tantas me llevó por allá, por el lado del Zulia, y en esa época yo era el administrador general del Centro Cristiano de Cúcuta, del pastor Satirio dos Santos. En esa época yo era administrador, gerente general del circuito Todelar de Colombia en el norte de Santander, porque las 2 emisoras que habían eran propiedad del Centro Cristiano. En esa época era administrador general del Hogar de Benecer, del Colegio de Benecer. Bueno, tenía más puestos que un bus. Le servía a Dios, pero Dios permitió que cualquier momento yo me encuentro en un monte o en un lugar en medio de otra gente detenida, pero con guerrilla, privado de mi libertad. Y yo le decía a Dios, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué cuando yo no era creyente, cuando no había entregado mi vida a Jesús, no me pasaba nada? Porque en esa época yo era chiquito, calvo, barrigón, boqueto, marihuanero, saltatapia, roba gallina, borracho, parrandero, jugador. Y no me pasaba nada. Ahora soy hijo de Dios, ahora soy creyente, ahora no tomo, no fumo, no hago nada malo. ¿Y Dios por qué me permite esto? Y yo le dije a Dios, Señor, ¿por qué? Dios no me contestó. Pero sigamos pensando en lo que el apóstol Pablo, que tiene mucha autoridad para escribir,
Y yo recuerdo estos versículos y quiero que usted los tenga muy claros, de Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. ¿Ya lo encontramos? Yo lo llamo el postulado de la gracia. ¿Romanos qué? 8, versículos 28 y 29. Lo llamo el postulado de la gracia porque aquí nos aclara algo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos hay aquí llamados? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir, nos está ratificando que somos imagen y semejanza de Dios, que hemos sido escogidos, que hemos sido apartados, que hemos sido seleccionados. Y si eso es así, el que confía en Dios, ¿qué tiene que hacer con las cenizas? Limpiarlas con cuidado. ¿Cuáles son las cenizas? Las cenizas pueden ser la amargura, el resentimiento, los maltratos, los ultrajes, los menosprecios, los celos, pleitos, disensiones, la soberbia, ira, enojo, gritos, maldiciones, vanidad, indiferencia por la necesidad de otros, indiferencia con las cosas de Dios, falta de compromiso con la obra del Señor, la ostentación, la envidia, la intolerancia, las inseguridades, las necesidades económicas, la inmoralidad, el orgullo, los temores, la ansiedad, las mentiras, el robo, la corrupción. Todo esto que son cenizas. Son cenizas. Y si volvemos a leer Levíticos capítulo 6, pero ahora versículo 11. Levíticos capítulo 6, versículo 11, dice, después se quitará su vestidura. ¿Quién? ¿Quién se quitará su vestidura? El sacerdote, el que se vistió de lino. Dice, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, a un lugar digno, allá donde corresponde. Eso es cambio de actitud. Eso es aceptar lo que ha pasado sin reclamarle a Dios, sin echarle la culpa a nadie, sin sentirse usted mismo maltratado u ultrajado. Hay gente que le gusta maltratarse, herirse, pero qué bruto soy, pero qué ignorante soy. ¿Usted ha oído decir a alguien así? No, ni soy bruto, ni soy ignorante, porque yo soy hijo del Rey de Reyes. Amén. Porque yo soy imagen y semejanza de Dios, ya lo dijimos. Entonces, ni soy ningún idiota, ningún tonto, ningún bruto, ningún ignorante. Solamente estoy pasando por un proceso. ¿Cuánto estamos pasando por el proceso de Dios? Denle un aplauso al Señor por el proceso de su vida. El proceso de su vida. Dele gracias, Señor. Este proceso es bueno. Este proceso es bueno. Gloria a Dios. Pero la limpieza de las cenizas solo se logra con oración matutina. ¿Aló? ¿Oración qué? Lectura de la palabra, meditación en ella, porque tenemos que estar alimentándonos de lo que se nutre el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, la adoración. Job adoraba a Dios.
en medio de todas sus situaciones. Pero en el mismo Levíticos capítulo 6, pero ahora versículos 12 y 13, encontramos la recomendación de lo que debemos hacer con nuestro altar. Porque como soy templo, tengo mi altar de sacrificio y de ofrecimiento. Dice en Levítico 6, capítulo 12, dice, y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué dice? ¿Qué dice? Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá, no oigo, arderá, el fuego arderá ¿qué? Continuamente en el altar, no se apagará. Nosotros somos los encargados de mantener encendido el fuego en nuestra vida, mantenernos en amor, en gozo, en paz, en alegría, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en dominio propio, manteniéndonos alegres con lo que le pasa alegre a otra persona, manteniéndonos contentos con lo que le sucede a otras personas, caminar en esperanza, mirar que todo es posible para el que puede creer. En el año 93 fuimos para Estados Unidos con mi familia, mis 4 hijos, mi esposa. Y a los 9 meses de estar allá, se nos dio algo que yo no sabía que existía. Nosotros íbamos por una visa religiosa, pero habían hecho negocio con esas visas y se nos dio una visa por asilo político. A los 9 meses de estar en Estados Unidos. Y a los pocos años de estar allí, se nos dio la ciudadanía americana. Para ser ciudadano americano hay que hablar el inglés muy bien y saberse las leyes. Y cuando yo fui para Estados Unidos, no hablaba nada de inglés. Ahora tampoco. Pero pasé el examen de la ciudadanía. Y cuando recibí la credencial como ciudadano de los Estados Unidos de América, dijo Dios, por eso lo dejé secuestrar. ¿Cuántos años para que Dios responda un por qué? Allá en el monte, Señor, ¿por qué? Pero después Dios dice, por esto. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? ¿Ah? Que Dios permite que sucedan cosas en su vida. ¿Para qué? Para que usted alcance sabiduría y entendimiento. Terminemos recordando lo que pasó a Job. Dice que vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, y todos los que antes le habían conocido y le trajeron y le consolaron y le hicieron rico, porque cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job. Ahora le dio le dio 14,000 ovejas. ¿Cuántas tenía antes? 7,000. 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, hijos, hijas, le restauró, porque nunca renegó contra Dios y aprendió que Dios no le había quitado, que Dios le había guardado para demostrar al enemigo que él era un verdadero creyente. ¿Estamos en pie, por favor? ¿Cómo crees que estás avivando tu fuego espiritual? ¿Y qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tus cenizas?
¿Cómo estás edificando el futuro? ¿Sobre leños nuevos o sobre cenizas? Levanta tus manos al cielo.